Amigos, me encanta saludarlos, es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema súper poderoso en Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Vamos a estar hablando, por supuesto, de cuántica, como lo hemos hecho durante muchos años y especialmente en las últimas semanas, porque cuando hablamos de elevación de conciencia y mantener la vibración constante, pues en física cuántica la energía, donde todo es energía, además, porque por eso incluso los seres humanos tenemos electrolitos, somos seres que vibramos en varias frecuencias. Y lo que vamos a entender en el día de hoy con nuestro maravilloso invitado Iván Serna es que cada vibración equivale a un sentimiento. Eso lo hemos estudiado en Mapa de Conciencia del doctor David Hawkins. Y por supuesto, cuando tenemos ciertas emociones o ciertas reacciones también ante estímulos externos, empezamos a vibrar en determinadas frecuencias. Lo que les quiero dejar hoy en la cabeza es que cada emoción equivale a una vibración y dentro del sentimiento del mundo vibracional solo existen dos tipos de vibraciones, la positiva y la negativa, ¿sí? Cualquier sentimiento, emoción que emite o que se emite desde una frecuencia vibracional, esto de algún modo lo va determinando usted en el día a día con sus experiencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el programa de hoy? Hoy vamos a entender en este programa cuáles son 7 de los factores a los que más cuidado hay que prestarle o seguramente algunas emociones que hay que evitar porque bajan la frecuencia vibratoria. Pero vamos a estar entendiendo desde la neurociencia con Iván y yo les voy a estar hablando desde la cuántica cuál es el impacto real de muchas emociones frente a la frecuencia vibratoria. Como les digo, en cuántica todo se traduce en vibración. Y resulta que cuando analizamos esas frecuencias logarítmicas nos vamos a dar cuenta que solo existen dos tipos de vibraciones, positivas o negativas, lo que quiere decir alta frecuencia o baja frecuencia. ¿Cómo funciona, cómo impacta esto, tanto desde el cerebro, con la neurociencia, que lo vamos a ver con Iván, como en el halo invisible, la firma vibracional desde la cuántica, que lo van a ver conmigo? Pues esto es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Así que espero que disfruten el programa de hoy porque va a estar súper poderoso. 7 aspectos que impactan tu vibración dentro de la física cuántica. Si ven humo es porque tengo aquí un incienso maravilloso de sándalo que me regaló mi amiga Jackie. Gracias Jackie, un abrazote. Y pues decirles que estamos muy contentos de compartir con ustedes. Sin más preámbulos, sean todos ustedes bienvenidos. Informativo G24 presenta El Noveno Tiempo. Fuertes y despiertos. Eleva tu fuerza interior y dominarás tu mundo como tú lo decidas. Entrenamiento para tu vida. Bienvenidos. Informativo G24. www.canalg24.tv. Vibración en física cuántica implica a que todo es energía, eso es lo que traduce básicamente, que todo y todos somos energía. Y hoy vamos a tener un maravilloso programa sobre los 7 aspectos que impactan precisamente esa frecuencia vibratoria con nuestro maravilloso invitado, amigo nuestro, Iván Serna. Gracias por estar aquí. Él muy desde la neurociencia, yo muy desde la cuántica y en todo caso con la intención de darle a nuestros analíticos las mejores pautas para que las puedan aplicar en su día a día, en su vida diaria. Iván, bienvenido, gracias por estar aquí, un abrazo. Hola Sandrita, muchas gracias a ti de nuevo por la invitación, gracias a todos los analíticos por estar conectados y de verdad como siempre un placer pues estar acompañándolos y bueno, por acá de nuevo para que hablemos de esos temas pero tan interesantes y más el de hoy pues que realmente en los tiempos que estamos pasando es fundamental. Así es. Iván Serna, además de ser un gran amigo del canal informativo G24, acuérdense ustedes, él es CEO de Unidos SAS Colombia, Domiciliarios Unidos, y pues también nos habla de neuroliderazgo, pero hoy vamos a estar un poco más hacia adentro, introspectivos, como acaba de decir él, porque son tiempos en el mundo donde también estamos haciendo una búsqueda muy intensa de respuestas hacia adentro. Entonces, primer punto, la vibración. ¿Qué es en física cuántica? Básicamente se traduce con que todo es energía, ¿sí? ¿Qué tipo de vibración, qué escala de vibración estamos emitiendo? Todos los seres vivos estamos vibrando en ciertas frecuencias. Algunas veces
Vibramos más alto, otras veces más bajo. Eso no es que sea bueno o malo, es simplemente parte de la dinámica de las emociones que todos los días tenemos que sortear de acuerdo a las circunstancias, experiencias o escenarios en los que nos estemos desenvolviendo en el día a día. Y cada vibración equivale a un sentimiento, ¿cierto? Y entonces en el mundo vibracional solo existen dos especies de vibraciones, la positiva o la negativa, y cualquier sentimiento hace que usted emita una vibración, ¿cierto? Que puede ser o positiva o negativa. Esto va a tener mucho que ver con neurociencia y con cuántica. Entonces vamos a empezar a ver, Iván, esos factores que impactan tanto desde la cuántica, la frecuencia vibratoria, y contigo, según la neurociencia. Generalmente desde la cuántica podemos decir que las vibraciones se bajan por pensamientos negativos o tristezas, en fin, y tú nos vas a hablar desde la parte de la neurociencia. Según lo que tú has podido verificar, ¿qué peso tienen miedo, rabia, tristeza? ¿Qué tanto bajan? Tú lo hablas desde el bajón emocional, la neurociencia. ¿Cómo eso impacta a una persona, por ejemplo? Y ahorita nos vamos por los 7 puntos. Perfecto. Sandrita, muchísimo. Eso está totalmente ligado. Mira, si lo hablamos, como lo dices muy bien, como desde la neurociencia, todo está ligado desde el sistema límbico. El sistema límbico es donde se crean como todas las emociones. Ahí se crean las emociones buenas o las emociones malas. Como lo venías mencionando, entonces si tengo emociones positivas, eso va a hacer que yo vibre de una mejor forma, o si tengo emociones negativas, pues obvio, me va a bajar la energía y todo lo que ello implica. Entonces por esto nosotros podemos crecer o decrecer desde el límbico, que es la parte emocional, y ese es el que se encarga como, digamos, porque es la parte como emocional, porque es el que se encarga de modular o regular todo el tema de las emociones, como les mencionaba. Y ese límbico tiene como todo el control de la corteza cerebral, que ahí es la parte importante, porque, digamos, este límbico se desarrolló mucho después, es tal vez, digamos, como lo más reciente que tenemos en nuestra corteza, y por esa razón, de esa manera, lo que ha venido dando es como cómo viene aprendiendo, cómo viene forjándose más, y nos va mostrando como una nueva línea, un nuevo, digamos, como lo más moderno, lo más desarrollado que tiene nuestro córtex, y por esa razón, entonces, ahí hay que hacer, digamos, hay que tener como ese tacto de entender, para que no se complete mucho el tema del límbico, de entender que las emociones nos regulan. Porque la gente como que a veces piensa, no, es que pues normal, yo soy como bravito hoy, pero eso ahora se me pasa y no pasa nada. No, sí pasa mucho. Cuando dejamos como que todo eso permee y se nos quede mucho tiempo en el cuerpo, eso empieza a generar conexiones negativas. Y entonces todo el tiempo va a ser mucho más negativo. Y todo lo contrario, si eres positivo, todo el tiempo vas a tener más digamos, como esa aplicación neuronal en la que vas a desarrollar ese amigo interno en tu cerebro, que aunque tú estés triste, ese amigo te ayuda a reconfigurar. Y no, venga, acuérdese que es que usted es positivo. Eso es muy importante. Claro. Eso es fundamental. Sí, señor. Entonces entremos al primer factor que impacta en bajar la frecuencia vibratoria y que desde las emociones, neurociencia, pues también te van a bajar o el alto rendimiento o la energía vital o la frecuencia vibratoria. Vamos a comenzar por el primero. Les voy a hablar un poquito de cuántica, el impacto de los pensamientos. Punto número 1. Porque, como les digo, todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo. Y entonces esa frecuencia va a retornar hacia el origen. Me explico. A veces, como tú lo decías, Iván, amanecemos disque muy bravitos, ¿cierto? Y entonces queremos tirar todo por la borda. O a veces, lamentablemente, no sabemos regular las emociones, no tenemos inteligencia emocional y se la cargamos a una persona. Y entonces, es que fulanita, es que fulanito y esto y lo otro, con la misma intensidad que tú estás emitiendo ese pensamiento contra una persona, con esa misma fuerza se te va a regresar. O sea, en cuántica, toda la frecuencia que se emite regresa al punto de origen, tarde o temprano. ¿Sí? Y si se quiere ver espiritualmente también, digamos que todas las creencias, culturas, religiones tienen incluso un término para autorregular esa justicia universal. Entonces es parte de la ley del universo y en cuántica se le conoce como pues la frecuencia que se emite o la frecuencia de emisión, donde todo lo que surge de ti
con esa misma fuerza que lo emitas, regresa a ti. Por eso es tan importante descifrar si lo que estás emitiendo son pensamientos de alta frecuencia, que va hacia el amor, recuerden que el amor es la frecuencia más alta de todas, o si van hacia las escalas inferiores. Esa frecuencia va a retornar tarde o temprano al origen. Entonces, en el caso, pensamientos negativos, de desánimo, tristeza, rabia, miedo, todo eso vuelve a ti. Por eso hay que ser muy cuidadosos, digamos, en depurar qué sensaciones y qué pensamientos estás teniendo. Cuidar la calidad del pensamiento, estar conscientes de la supraconciencia, que acuérdense que siempre les digo purificación de pensamiento, y aprender a cultivar pensamientos más positivos. Entonces, a mí me gustaría entrar ya desde la neurociencia contigo, Iván, habiendo dado esta parte cuántica de que todo lo que se emite regresa. Esas emociones como miedo, rabia, tristeza, que tienen frecuencia vibratoria baja, ¿cómo es que un cerebro que de pronto esté más consciente, ¿sí? Porque estamos trabajando conciencia, puede gestionarlas en el momento en que se empiezan a percibir? Listo. Mira, desde ahí, entonces profundizo un poco más en lo que estaba mencionando ahora, porque es importante por la pregunta que haces para entender cómo esto sucede. Hay que ir directamente a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Se entiende que en lo que les mencionaba, digamos, hay mayor cantidad de fibras desarrolladas desde el sistema límbico hacia la corteza prefrontal, ¿sí? Hay mayor Sí. cantidad de desarrollo y por esa razón, entonces, la corteza cerebral es como la que, digamos, recibe toda esta información del límbico. Y ahí, entonces, se da esto, ¿por qué? Porque en el primer momento, digamos, por allá, cuando apenas estábamos en desarrollo, el hombre, lo primero que se le crea es el hipocampo, ¿sí? Entonces, ese, o bueno, muchos otros temas, pero digamos, el antes del límbico es el hipocampo, y entonces desde ahí, en el hipocampo, nosotros tenemos mucha información de lo que pasaba antes, de cómo nos enfrentábamos a la vida, de cómo salíamos a luchar por la vida. Ya en este momento, entonces el límbico lo que hace es aterrizarnos las emociones, que no sea tanto como que vaya al hipocampo, que era tan, digamos, tan reptiliano, tan reptil el tema, como tan un poco más animal, sino que vayamos Primario. a la parte del límbico, que es el emocional. Ahí entramos entonces a dominar, el cerebro empieza a entender, bueno, entonces yo hago las emociones, hago esto otro, y hay mucha comunicación entre el límbico y la corteza cerebral, pero desde el límbico hacia la corteza, no tanto al contrario. Por eso, cuando las emociones llegan al límbico, nosotros las tenemos que saber gestionar muy bien, porque salen muy bien hacia la corteza, salen muy bien, porque tienen, digamos así, como autopistas más desarrolladas, por decirlo de alguna manera, y se pueden mover mucho más ágil, mucho más rápido. Pero en el retorno, al contrario, desde el cerebro hacia el límbico, no es tan así. No es tan así por lo que venimos hablando del desarrollo, y por esa razón, entonces, cuando retornan, no van a ser tan rápidas. De repente ahí es cuando entonces nosotros sentimos que un enojo nos lleva a que ya yo estoy enojado y aprendí a enojarme con una situación, por decir cualquier cosa. Me enoja que, no sé, mi mamá deje el baño sin secar, que mi esposo deje los trastes sin lavar. Cualquier situación de esas que ya te enoja, le enseñas al cerebro entonces que eso te enoja, y ya le creaste, porque está la autopista mucho más ancha, le creaste esa señal. Retornarlo, regresar, es mucho más complejo. Entonces, por eso ahí, para responderte, hay que cuidarlo muy bien, porque como en lo que decimos, como el desaprender es mucho más costoso siempre. Por eso, esa es la explicación, Claro. digamos, desde la neurociencia, es eso, es que el retorno todavía no lo hemos digerido de la misma forma como si lo hicimos con el enviar esa emoción. Entonces, si me permiten, aquí antes de ir al segundo punto y digamos valorando mucho eso que acabas de decir, me atrevería a hacerles una invitación ya desde el coach mayéutico. Como Iván acaba de explicar,
que en la neurociencia pues el cerebro va aprendiendo ciertas cosas, entonces ya le resulta casi que más fácil enojarse como un vicio, ¿sí? Ay, esto por ejemplo ya me acostumbré a que es parte de mi enojo. Cada vez que ustedes sientan que están en ese bucle repetitivo, pregunta mayéutica, ¿esto qué beneficio va a traer a esta situación? O sea, ¿vale la pena sí o no enojarme por esto que siempre me estoy enojando por lo mismo? ¿Qué beneficio trae en esta situación? ¿Me expande o me contrae mi paz? ¿Sí? O me contrae la conciencia. ¿Puede traer un beneficio de verdad? O sea, ¿puede mejorar de verdad? ¿O por qué mejor no hablas? Pero es importante hacerse esa pregunta porque ahí empezaríamos, ahí sí, a empezar a desaprender el vicio de enojarme por determinadas cosas que se vuelven un patrón repetitivo y empezaría a proteger más los pensamientos, la calidad de pensamientos, la calidad de emociones, para que no se baje la frecuencia vibratoria, que ya sabemos que en cuántica todo lo que se emite vuelve por principio universal y eso va a tener mucho que ver con la neurociencia. Gracias Iván porque fue maravillosa esa explicación. Entonces pasemos al segundo factor que desde la física cuántica está verificado que impacta la frecuencia vibratoria, es decir, que la baja. Entonces vamos a tratar de evitarlo, vamos a tratar de entenderlo, procesarlo y mejorarlo a partir de la neurociencia. El segundo punto que dice la física cuántica puede bajar tu frecuencia vibratoria son, atención, las compañías, ¿sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. A veces, y ya lo hicimos, Iván, cuando hicimos el programa de las relaciones, entendíamos que hay relaciones circunstanciales, ¿sí? O sea, como de tránsito, momentáneas. Si, por ejemplo, trabajas en servicio al cliente, obviamente tendrás clientes transitorios, otros se quedarán contigo. Si, por ejemplo, somos vendedores o periodistas, pues obviamente en el día a día uno habla con mucha gente, pero seguramente pues son relaciones transitorias, conexiones transitorias por un objetivo en concreto. Sin embargo, cuando estamos hablando desde la cuántica de la elección de compañías, esto obedece más a las familias del alma, ¿cierto? Que esas personas que tienen de algún modo una frecuencia vibratoria similar a nosotros. Las personas que están a tu alrededor van a influenciar sí o sí directamente tu frecuencia vibratoria. Si te rodeas de personas que son alegres, positivas, determinadas, proactivas, pues también vas a entrar en esa vibración. Pero si empezamos a rodearnos de personas que todo el tiempo están quejándose, reclamando, maldiciendo, pesimistas, cuidado, mucho cuidado, porque generalmente el impacto es que empiezan a contagiarse, lo que nos explicaba Iván, y ahorita nos va a hablar de eso en neurociencia, las células espejo, creo que se llaman las neuronas espejo, empiezan como a contagiarse comportamientos y empieza a disminuir tu frecuencia vibratoria como consecuencia. Esto pues te va a impedir hacer funcionar la ley de correspondencia, la ley de atracción a tu favor, ¿sí? Cuando les hablo de ley de atracción, más que nada es como las microsintonías que se las he estado explicando toda esta semana en cuántica. Las microsintonías. Entonces te va bajando la frecuencia vibratoria y eso te frena. O sea, el siguiente nivel, digamos, de evolución. ¿Qué pasa con los entornos, Iván, con las personas que a veces se tornan un poquito más negativas y qué impacto tienen desde la neurociencia en la vida propia? Andrita, ese tema y analíticos es que cuando ustedes, o a todos, perdón, cuando a todos nos sucede que somos más negativos o somos más, bueno, vamos a la connotación digamos, todo lo que tiene que ver con la negatividad. Si me pongo triste mucho más fácil, de repente me enojo más rápido también, cualquier cosita me exacerba, todas esas aristas negativas en ese camino que les iba explicando ahorita se generan precisamente porque esa persona ha permitido que eso pase en su historia, ¿sí? Ha permitido que permanezca más tiempo ese pensamiento en su mente. Entonces, claro, ¿por qué es tan importante lo que decía Sandra ahorita al inicio? Cuando estamos pensando en algo, transformemos ese pensamiento, démosle ese análisis de entender, venga, por más rabia que yo tenga en este momento, tal vez si hago una pausa, reflexiono, analizo la situación desde el inicio, ahí en conciencia
con calma, respirando, empiezo a ponerme en los zapatos del otro, que es lo que siempre les digo, hay que tener muchísima empatía, pero ahí empiezo a entender, ok, es que a esta persona lo que le dolió o lo que le molestó fue esto que yo dije. O sea que si eso le molestó, yo generé la conversación, él también luego me agrede y eso genera que haya una discusión. Me voy yendo un poco hacia allá y esa explicación inicial, de pronto acá diríamos, pero bueno, venga, eso es muy sencillo, yo sé quién empezó la discusión. El análisis es importante hacerlo, es fundamental hacer el análisis porque le estás llevando la información a tu cerebro. Es importante que lo quiera, que lo maquine, que lo transforme y que lo entienda muy bien, porque como ya lo hemos hablado también, el cerebro tiende a facilitar todo. Entonces, como facilita todo para ahorrar energía, si no le das un buen contexto, él como que pasa la página sin tener mucha explicación. Entonces, por eso hay que profundizar. Y cuando profundizas, ahí generas las transformaciones. Por eso es tan importante poder cambiar ese pensamiento que mencionabas ahorita. Entonces, irle dando esa transformación. Porque miren, ahí les complemento con algo. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, digamos, como toda esta información llega y se genera y se regula porque normalmente las neuronas tienen mayor cantidad de mielina. La mielina es, digamos, como una capa protectora, si se puede ver como una capita de grasa que envuelve, es una capita de grasa y proteínas que envuelve y de esa manera lo que hace es que las fibras nerviosas tengan un mayor contacto entre las neuronas, ¿cierto? Eso que les acabo de explicar es lo que genera que cuando yo le esté explicando a mi cerebro, él le genere esa capita a esa nueva neurona que estoy creando. Entonces le estoy dando esa información a la neurona, ella se está creando y se está formando con esa mielina. Porque si yo la dejo ahí como muy sueltecita, como que así medio mencioné el tema en el cerebro mío y le doy de largo, entonces no se genera tan esa capa protectora y es mucho más fácil que luego otro pensamiento llegue y la corrompa. Entonces por eso es importantísimo que las personas tengan esa conciencia de sentarse, analizar qué está sucediendo para no permitir que avance esa parte negativa. Y retomo la pregunta origen, muy interesante tu contexto, pero volvamos a la pregunta origen, donde desde la cuántica se habla especialmente del entorno y personas negativas. Por ejemplo, cuando nos rodeamos de personas, círculos, porque a nosotros lo explicaste muy bien desde lo que sucede en nosotros mismos, pero resulta que a veces estamos ya trabajando como en esa conciencia y aún así terminamos en entornos donde estamos rodeados y debemos, digamos, lidiar, conciliar, coexistir, por supuesto, en el trabajo, en fin, con personas que sí están todavía en un ritmo más pesimista, más quejumbroso, que hablan mal de otros, ¿sí? Desde la cuántica está claro que se contagia la vibración, pero me gustaría ir contigo desde la neurociencia al por qué se contagia esa vibración. ¿Por qué empezamos a tomar comportamientos similares de acuerdo al entorno en el que nos estamos desenvolviendo, Iván? ¿Qué pasa neuronalmente? Que hay, Sandrita, esa explicación previa es para conjugar precisamente con este tema y es que, claro, ya que sucede, entra lo que mencionábamos ahorita, las neuronas espejo. Entonces, yo empiezo a percibir en el otro esa desazón, esa molestia, esa rabia y esas neuronas que yo tengo que no quedaron bien protegidas por la mielina, entonces al ser corrompidas más fácilmente por la neurona espejo, porque claro, lo que hace es, esa neurona se convierte en espejo, como está débil, yo no la formé tan bien, inmediatamente cuando ve un comportamiento contrario, lo que hace es, bueno, entonces no, es mucho más fácil para mí como cerebro admitir la información y generarle la capita protectora con lo que estoy viendo, porque ya me lo estás explicando con los ojos que llegan directo al cerebro. O sea, la información o con lo que estoy oyendo, porque a veces es más lo que oigo y que es una invitación, y por eso es que somos analíticos acá. Siempre les decimos, no se dejen llevar por lo que oyen, verifiquen. Los hechos son lo más importante, ¿sí? Eso es como la invitación, porque lo que estás diciendo es real. Las neuronas espejo van a ser, el cerebro es perezosito, ¿sí? O sea, partamos de ahí, el cerebro es perezosito. Entonces el cerebro va a decir, no, así como nos explicó Iván, yo que me voy a poner a pensar, que me voy a poner a analizar,
que me voy a poner a verificar. No, yo creo todo lo que me digan. Es más, me gusta que me digan qué es lo que tengo que pensar. Generalmente, la mayoría, por eso es que los no despiertos son felices en los canales donde les dicen qué tienen que pensar y que los adoctrinan y todo esto y están todavía en ese mundo de la dualidad. Porque es que cuando uno empieza este camino de conciencia, viene la parte más difícil y es cuando uno tiene que cuestionarlo todo, ¿sí? Claro, digamos, Verificarlo todo. se la ponen fácil al cerebro. Ah, exacto. Cuando uno tiene que irse más allá de las neuronas espejo que te dicen tranqui, tranqui, cree todo lo que te digan. Y uno dice, no, 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 es que la conciencia me dice que no. O sea, que tengo que verificar y que tengo que ir a los hechos y que tengo que darme el trabajo consciente, el tiempo para entender qué es lo que está pasando. Entonces tengan cuidado con esa parte de los entornos, dime con quién andas y te diré cómo vibras, ¿sí? Yo no te voy a decir quién eres, pero dime con quién andas, te diré cómo vibras, si estás con gente positiva, proactiva. Hay una frase muy linda, Iván, y yo sé que la conoces bien porque pues tú eres un hombre que se mueve en empresa y en servicio al cliente y todo esto, y es que la gente ordinaria habla de los demás, pero la gente extraordinaria solo está hablando de proyectos y de ideas, ¿sí? Entonces la invitación a analíticos es de qué o de cuál tipo de gente eres tú, de los que siempre están pensando en hablar de los demás o de los que estás hablando como la gente extraordinaria de ideas, ¿sí? De proyectos, porque es que el tiempo es muy valioso. Y yo no puedo perder mi tiempo regalándolo en atención a otro cuando tengo cosas más importantes para enfocarme, que son mis propias cosas, mis propios temas o mis propios proyectos, Iván. Así es, Andrita, tal cual. Y mira que entonces, como lo mencionábamos desde ahora, la importancia de tener ese dominio, ese control sobre esas emociones, porque miren que si hay un enfrentamiento entre este paralelo que les vengo mencionando sobre la corteza cerebral y el límbico, si hay un enfrentamiento, siempre va a ganar el límbico, ¿sí? Porque es el que, como les mencionaba, tiene mayor desarrollo. Nuestra corteza se desarrolló después y por eso las vías de comunicación son, digamos, mejor desde el límbico y de esa manera, como va a ganar el límbico, entonces hay que saberlo controlar, hay que saberlo manejar. Entonces, ahí en ese, digamos, en ese tema del límbico y de tal vez que nos abra posibilidades, es entender que nuestro cerebro se va volviendo cada vez más creativo, cada vez más inteligente, etcétera, etcétera, todos los valores que les quieran adjuntar aquí, dependiendo de yo cómo lo confronte, cómo lo lleve a ese extremo, cómo Claro. saque de esa zona de confort, ¿sí? Porque de lo contrario, lo dejo ahí perezosito y mal que bien se va yendo. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos al tercer punto analíticos, que tiene que ver con ese tercer aspecto que impacta tu frecuencia vibratoria más bien para abajo, regular, es decir, como que te baja la frecuencia vibratoria y va a tener que ver con algo muy cotidiano que nos encanta a todos y es el poder de la música. ¿Por qué? Porque es frecuencia vibratoria. La música es poderosísima y si por ejemplo solo escuchamos música que habla de muerte, de traición, de tristeza, de abandono, todo eso va a interferir en la manera en la que nosotros vibramos. Entonces, prestar mucha atención a la letra de la música, de las canciones que escuchamos, porque eso puede estar disminuyendo tu frecuencia vibratoria. Y es muy importante recordar que nosotros justamente empezamos a ver reflejado en nuestro entorno aquello en lo que estamos vibrando, porque es en lo que estamos sintiendo. Aquello en lo que no vibramos, ¿sí? Es precisamente lo que no llega. Entonces hay que vibrar en lo que sí queremos que llegue, no en aquellas cosas que nos dan susto. Entonces, si usted quiere un amor, por favor no escuche música de traición ni de despecho, perdón pues ahí, pero es que hay que ser más claro en la explicación. Escuche música de verdad que le eleve la frecuencia vibratoria. ¿Por qué? Desde la neurociencia, querido amigo Iván. Sandrita, ¿por qué? Por todo lo que venimos mencionando, pero es eso mismo, cuando yo soy
negativo, con todo lo que percibo en mi entorno, con lo que estoy manejando con mis sentidos. Claro, estoy escuchando, estoy escribiendo y todo es triste y estoy viendo novelas tristes porque, claro, el cerebro es facilista. Entonces, como el cerebro se siente ahí como maluquito, entonces, ¿qué te dice? Sigue por ahí que me alimentas más y me das de lo que quiero. Entonces, esa parte es la que debemos de darle la vuelta y como decía Sandrita, eso es importantísimo, que ahí tomemos el control y digamos, no, a ver, listo, estoy tal vez despechado, listo, estoy despechado, entonces entiendo que estoy despechado, perfecto, haga el luto, hagamos el luto analíticos porque hay que hacerlo, está muy bien. Pero luego de hacer el luto, no es que te la vas a pasar entonces semanas y semanas y semanas y nada, ¿y por qué? ¿Y eso por qué sucedió? Porque claro, es la facilidad del cerebro, lo vas llevando allá y eso va carcomiéndote por dentro. Entonces, la música lo que hace es eso, empieza a decirte qué hacer, porque por más que creamos, no, es simplemente palabras y las palabras se las lleva el viento. La palabra tiene muchísimo poder, la palabra transforma. Entonces la palabra lo que hace es convertirse en un pensamiento, ese pensamiento luego se convierte en una realidad porque yo lo llevo allá. Y ahí es donde, mira Sandrita, que acá entro en una parte muy bonita y es, cuando somos niños, a nosotros nadie nos enseña qué no se puede hacer, porque a nosotros nos dicen no, es cuando hacemos algo que nos están viendo y nos corrigen. Pero cuando Sí, somos señor. como no sabemos qué no se puede hacer, vamos haciendo mil diabluras, mil locuras, todo. ¿Cuándo nos va a contar de las suyas que son así supercampeón? Sí, 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 yo tengo por ahí ciertas locuritas, pero bueno, entonces ahí Sandrita el tema es que claro, el niño y digamos, bueno, te voy a contar un poquito de eso, pues ahí digamos que cuando yo era Sí. niño, bueno, voy a imaginarme que me acuerdo, porque yo de niño, ya bueno, hace ratico, no me voy a acordar mucho, entonces de niño, por allá, yo estoy jugando en un parque y yo de repente cojo una piedra que puede pesar bastante, pongámosle 10 kilos, para un niño eso es demasiado peso, obviamente no va a poder con ella, pero entonces como al niño no le han dicho que no, el niño se agacha, lo intenta, la mueve con un pie, la mueve con una mano, con lo otro, empieza a jalarla entre las dos manos, hasta que se consiguió una palanquita porque le pareció que como que lo movió y le metió una palanquita por debajo y ¡fra! Y le dio la vuelta. Eso el niño lo logra con ese peso o más, lo logra y lo hace porque nadie le dijo que eso no se podía hacer, ¿sí? Por ahí hay un video Ujú. muy bonito que hasta yo lo he compartido en redes y es un niño que monta una gallinita sobre una bicicleta que está acostada sobre el piso. El niño descarga su bicicleta para coger su pollito y montarlo en el sillín. Entonces la bicicleta está así, imagínense que este es el sillín y él monta el pollito en el sillín, queda como de lado y él va enderezando la bicicleta, el pollito va acomodando sus paticas y queda montado en el sillín. El niño se monta adelante y empieza a moverse. Cualquier persona diría, eso es imposible. La gallina no se va a dejar, la gallina primero va a salir corriendo y no se deja coger. El niño la cogió tranquilamente. Segundo, si la monta en el sillín, ella arranca, pega un brinco y se vuela. Tercero, cuando empieza a enderezar se va a sentir incómodo y también brinca. Todo lo contrario, el niño lo fue manejando y lo hizo perfecto, pero lo logró hacer porque el niño no tenía a nadie al lado diciendo eso es imposible o no lo hagas, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante y por eso cuando no aprendemos aún el idioma nuestro, no sabemos qué es no, no sabemos qué nos están diciendo, nosotros hacemos y hacemos y hacemos y nos caemos 1000 veces y nos levantamos 1001 vez. Por eso, porque aún no sabemos el idioma, pero aprendemos el idioma y ya le damos la facilidad al cerebro de que no, como ya me están diciendo no, simplemente no lo hago. Y ahí se vuelve facilista el cerebro. Sí, es parte de la programación del sistema de pensamiento falso, que aquí lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, les hablo mucho de eso porque va a ser crucial no solo para la reprogramación, digamos, mental, científica, digo yo, científica desde la neurociencia, ¿sí? Desde el empoderamiento, desde el coach, desde la sanación y también obviamente desde la frecuencia cuántica. Es muy importante entender qué hace parte del sistema de pensamiento falso, esa programación que tenemos del no se puede, de las creencias limitantes,
de todo lo que nos arroja sufrimiento, ese sistema de pensamiento falso. Cómo ir desaprendiendo todo eso para llegar al sistema de pensamiento verdadero. Entonces vamos al cuarto punto de aquello que impacta, que baja la frecuencia vibratoria, verificado en la cuántica y hoy entendiéndolo desde la neurociencia con Iván Serna. Y entonces tiene mucho que ver con las cosas que vemos también, ¿sí? Los estímulos externos que vemos cuando vemos programas, por ejemplo, que abordan desgracias, muerte, traiciones, así parecido a la música, ¿sí? El cerebro acepta todo como una realidad, o sea, lo que estamos viendo a veces en una película, el cerebro no sabe diferenciar si es real o no y nos genera el mismo susto y por eso es que el género del terror tiene tanto éxito en la taquilla de los cines porque se siente, ¿sí? Se siente tan real, pero ¿qué le estamos haciendo a nuestro cerebro? ¿Y qué le estamos haciendo a nuestro cerebro en el impacto de las emociones y qué le estamos haciendo a nuestra frecuencia vibratoria? Entonces, cuando vemos todo así, lo percibimos tan real, pues obviamente empezamos a liberar toda una química en el cuerpo, ¿sí? Y esto va a tener mucho que ver con que la frecuencia vibratoria se empiece a afectar, que veamos cosas que seguramente en el momento decimos, no, eso es solo una película de terror, pero cuando la estamos viendo estamos muertos de susto, o otro tipo de películas, de contenidos, en fin, pero que entra por el estímulo, ¿cómo se llama? Reticular, ¿sí? O sea, como el estímulo visual y empieza a quedarse esa información ahí y luego empiezan a pasar en la vida real, en serio, cuánticamente, porque acuérdense que hoy les estoy hablando de cuántica y tú ya nos vas a hablar de neurociencia, cuánticamente todo eso activa una serie de frecuencias vibratorias donde el pensamiento y el enfoque van ganando tal fuerza hacia esa baja vibración que empiezan a manifestarse situaciones en tu realidad. Iván, ¿por qué desde la neurociencia esto que dice la cuántica puede comprenderse? Sandra, mira, ahí pasa Sandrita lo siguiente de analíticos y es que por eso se habla tanto desde la psicología del niño interior o ese niño interno, porque con todo lo que venimos mencionando ya le dejamos un montón de situaciones no concluidas o negativas a el niño, ¿sí? Y vamos creciendo sin corregirlas porque no nos damos por enterados. Eso va quedando y va dejando una huella, ¿sí? Entonces, cada vez que esa huella se va, digamos, como marcando, es un tema, otro, y eso se convierte en un sistema, ¿sí? Esa parte, por eso es tan importante cuando entra acá todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, porque entonces puntualmente en la amígdala, que está ubicada como en el polo frontal del lóbulo temporal y es como a la altura del oído. Eso está más o menos por acá, la amígdala queda como aquí, más o menos, y ahí se nos aloja toda esa información, ¿sí? Que nosotros captamos desde el límbico. Ahí entonces empieza a grabar la amígdala toda esta información y la va alojando en el lóbulo lateral y ahí se va quedando y se va generando porque hay como un grupito, nosotros tenemos un grupito, son los laterales, los frontales y en ese grupito se va alojando la información. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí, esa es la manera, Sandrita, por la que esto en la pregunta que me hacías, ¿por qué sucede? Sucede por eso, porque se nos va quedando ahí todos esos recuerdos, eso no se va a cancelar o anular, aún no está muy claro si hay tal vez algunas informaciones que podamos olvidar del todo, eso científicamente aún no se ha demostrado, pero todo eso va quedando, por más que las manejemos y las dominemos, algo va quedando ahí. Toda esa situación, entonces, cuando vamos a trabajar, todo ese tema del niño interno es devolvernos, ¿sí? A cambiar desde la región frontal y abrir como esa órbita un poco y darle todo el control que necesitamos y es llevar a que la amígdala, ¿sí? Vuelva y tome el control. Ahí la amígdala, ¿cómo le damos el control? Es entrando en revisar ya pues desde, digamos, la psicología más profunda y entendiendo, Sandrita conoce muy bien también sobre el tema, de todo lo que es manejar ese niño, cómo lo curo, cómo lo sano, cómo lo escucho, cómo entiendo qué es lo que le ha dolido para que vaya avanzando, para que así... Pero, pero, eh, pero me gustaría ahí
hacer un paréntesis para complementar algo potente que dijiste. O sea, sabemos que todos tenemos heridas internas, niño interior, pero cuando estamos hablando de el contenido que activa la amígdala, sí, la amígdala de cerebral, que es la que genera todas las señales de alerta, las manda a la corteza prefrontal, y el cerebro no sabe identificar si es real o no, porque tú estás en la película, vuelvo y retomo el ejemplo de la película de terror, y entonces tú te empiezas a asustar y empiezas de verdad a sentir pánico, ya eso tiene un efecto en el cuerpo vibratorio, ¿cierto? Y como dijiste, hay cicatrices que quedan ahí, ¿sí? En la corteza, se quedan ahí. O sea, tú sales del cine, de la película, de lo que sea, o si te tocó ver lamentablemente un accidente y eres de los que hace taco precisamente para mirar bien qué fue lo que pasó. O sea, ojo, ojo, porque imágenes, sonidos, ¿sí? Todo lo que entra en tu cabecita es muy difícil sacarlo de nuevo, es muy difícil. Tú mencionas que están investigando a ver cómo se puede borrar, pero es que eso es un riesgo muy alto. Están así que están hablando investigaciones para borrar memoria, pero es que eso es un riesgo muy alto todavía. Y yo siempre he dicho que lo que interviene con lo divino, ya no vamos por ahí. Y es un poder delicado, delicado porque imagínate eso en manos que no son buenas, ¿qué puede llegar a ser? Y a mí por eso me Sí, encanta este programa, Sandrita, porque tú a veces cuando yo me voy emocionando y me voy un poquito, tú me encasillas donde es. Y claro, es que la pregunta precisamente era, no, no, en Casillo no, te aterrizo, porque es que es muy buena la información que manejas, pero para que no nos vayamos todavía a sanación de niño interior, que eso ya es otro tema, y otro nos tema quedemos aquí muy en cómo emocional. cuidarla. Sí, cómo cuidar la frecuencia vibratoria. Entonces me voy a apoyar de la mayéutica, pues, en ese momento del coach. Entonces estamos en ese ejemplo. Ya nos explicaste qué es lo que está pasando en la neurociencia, o sea, en el cerebro. Ya sabemos entonces que la corteza se activa, la amígdala cerebral, viene la señal de alerta, genera pánico, se genera una serie ¿cómo se llaman? Estas hormonas de alerta, nos entramos en modo superviviente, estamos con susto, ya cuánticamente esto genera una vibración baja porque empiezas a vibrar desde el miedo, sales de la película, pero a veces estás en tu casa y recuerdas lo que te impactó o el accidente o lo que vieras, sí, que se quedó, eso se llama una cicatriz psíquica, sí, o sea, porque siempre vas a volver y te revive esa sensación, esa frecuencia vibratoria, ese miedo, lo mismo con los traumas, ¿sí? Gente que, por ejemplo, que ha vivido situaciones muy dolorosas o muy duras, les queda una cicatriz psíquica, por eso es que necesitan terapia para poder sortear. Entonces me voy a apoyar de la mayéutica ahí. Si tú estás, por ejemplo, en ese momento pasando por un accidente, piensa, si miro y veo algo que no me va a gustar, ¿qué impacto me va a acompañar en las próximas horas? Piensa qué vas a hacer en las próximas horas. Vas para una entrevista de trabajo. Imagínate qué pereza llegar ya en estado de impacto. Te vas a ver con la persona que te interesa. Imagínate en el estado emocional. O sea, toda la buena vibra, la alta frecuencia con la que vas, la estás poniendo en juego, la estás arriesgando por ver un accidente o por ver una película o por escuchar alguna información. ¿Sí? Entonces, piensa primero, ¿qué estás poniendo en juego? ¿Qué te estás jugando? ¿Tu paz? ¿Te estás jugando un buen momento para el que te has venido preparando? Por ejemplo, si vas para una entrevista de trabajo, ¿cuánto tiempo has estado preparando esa entrevista de trabajo? ¿Te la vas a jugar por simplemente darle un estímulo a la visual rápido que a lo mejor te va a dejar es una cicatriz psíquica de lo impactante y de lo difícil? Entonces, ojo con lo que vemos, contenidos que vemos, experiencias que miramos, sí, o sea, que un accidente mejor sigue. No, no mires, sigue, ya están ahí las ambulancias, ya le están ayudando, o sea, ya para qué vas a hacer taco, taco en Colombia le llamamos al tránsito vehicular, que la gente, ay, se detiene incluso a mirar conchudos, o sea, tras gente con afán, yendo para la entrevista de trabajo, y los dejan ahí. Entonces, eso me parecía importante puntualizarlo, porque aquí me voy a ir a algo que sé que para ti es muy importante, porque lo cuidas mucho. Por ejemplo, tú me hablas y nos has hablado aquí de que cuidas la oficina, tienes ahí detrás un bambú precioso, y es el quinto elemento que seguramente nos va a impactar mucho la frecuencia vibratoria. Tiene que ver con el ambiente. ¿Qué tanto cuidas el ambiente en el que trabajas?
Ya se fue el humo del incienso, yo también cuido mucho el ambiente en el que trabajo, entonces ya sea tu casa, tu trabajo. Si pasamos gran parte del tiempo allí, por ejemplo, un ambiente desorganizado y sucio, va a afectar también la frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué hacer para mantener un entorno agradable? Pero además eso también tiene un impacto en el cerebro, Iván. Claro, claro. Mira, Sandrita, que, a ver, si lo vemos desde mi ejemplo, ahí te voy a ser muy franco, pues, y no te voy a echar cuentos. Yo cuido mucho y he venido mejorando bastante, ¿cierto? Porque antes, sí, digamos como que se percibía bastante desorden por la premura y muchas cosas, entonces dejaba aquí un cuadernito, una hojita, una cosita, y como que iba dejando y se acumula. Entonces, claro, cambio el chip y empiezo a darle un orden a todo eso y un norte, y es fundamental tener esa tranquilidad porque tú lo decías muy bien, esa visual incomoda, el hecho de que no estén las cosas ordenadas, llegas y aparte estás cargado, súmale que tuviste ese accidente que se te cruzó y lo viste y llegas y tienes todo este entorno también así como medio complicado. Eso Caótico. en todo, sí, eso afecta en todo, porque hay analíticos, como lo decía Sandrita, algunos dirán, no, no, yo estoy acostumbrado, a mí eso no me hace mella. De repente en una que otra cosita, de repente no, porque tal vez eres paramédico y ya tu cerebro está muy acostumbrado a ese tipo de acciones, pero Sí, otras acciones como la música y muchas cosas sí pueden hacerte esa mella. Y así digas no, se te queda en tu mente. Mira que lo primero que haces cuando te vas a encontrar, como decía Sandrita, con el amigo, el novio, la pareja, lo que sea, le vas a contar sobre qué, sobre el accidente. Entonces llegabas a la entrevista de trabajo y tienes el accidente en la cabeza, entonces ¿de qué vas a hablar si te van a confrontar y tu cerebro no está al 100? Todo eso es fundamental y hace parte de ese orden. Si yo mientras estoy preparándome, mientras estoy, no sé, estoy preparando esa entrevista, yo estoy en la entrevista enfocado y estoy practicándola, soy juicioso y estoy entrenando lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, si mi entorno no está en las mejores condiciones, si tal vez el hecho de prender el incienso, acomodarme, o si de repente dices, no, yo con tener mi entorno limpio ya está, listo, pero tenlo organizado. Si no lo tienes bien, de repente tu mente empieza a volar. Entonces ve, este cuaderno, ay, yo lo había dejado esta semana acá porque necesitaba hacer tal cosa. Y ve, y esta hojita, ay, y tu mente se empieza a ir, se empieza a ir. Entonces genera desconcentraciones que no permiten foco. ¿Sí? claro, Eso es claro. la principal razón por la que tenemos que tener ese orden. Muy bien. Y entonces eso tiene que ver con el ambiente, amigos, y nos vamos precisamente al sexto punto, el sexto factor que seguramente va a impactar, te va a bajar la frecuencia vibratoria. Va a tener que ver mucho de pronto con otro de los puntos anteriores de las compañías o de las relaciones y es la palabra, ¿sí? Porque si estamos acostumbrados, por ejemplo, a reclamar, a hablar mal de las cosas, a criticarlo todo, ¿sí? Esto va a afectar también la frecuencia vibratoria. Decíamos ahorita en el anterior punto cómo las compañías van contagiando ciertos comportamientos, se va contagiando ciertas reacciones, pero aquí es muy profundo porque es ya cuando asumes, cuando ya estás infectado, cuando ya estás intoxicado, digamos, de ese entorno, de esas compañías, tienes una herramienta que puede ser tu salvación o tu condena. Y tiene que ver con la palabra, porque la palabra tiene poder, lo decías ahorita Iván, ¿cierto? Entonces, si te vas a aferrar a todo ese tipo de comportamientos de quejas y críticas, obviamente se te va a bajar la frecuencia vibratoria. Desde la neurociencia o el cerebro, ¿cómo podemos catalizar esa situación para que por lo menos reaccionemos y digamos, uy, no, estoy repitiendo el comportamiento de mi amiguita o mi amiguito que la verdad es que lo deja uno como maluco, no, no quiero hacerlo. ¿Cómo estoy fallando? Darme cuenta de eso. Mira ahí, Sandrita, ahí empecemos en este tema analíticos para darle esa connotación como más profunda desde donde viene el estudio y es el doctor Martin Selman, él hace una investigación en la Universidad de Pensilvania y allá ellos encuentran que el cerebro
Entonces lo que hace es, él tiene, digamos, miedos aprendidos, y esos miedos aprendidos o todos estos temas es lo que hemos visto, es lo que acabas de mencionar tú. Entonces, desde ahí, desaprender eso de tema, ya lo veníamos mencionando ahorita, es bastante complejo, que se hace, obviamente, pero es mucho más complejo que aprenderlo, ¿sí? Entonces, Sí. por eso es tan importante que controlemos esa parte, porque mira que este estudio lo hicieron, por decir, en esa universidad de Pensilvania, lo hicieron con perros y con algunos animales, pero ¿Y les enseñaban a desaprender miedo o qué hacían exactamente? exacto, entonces lo que se hace es, se entiende que ya ellos tienen un temor y entonces, digamos, el perro tocaba un cuadrito y salía una galletita, pero resulta que tocaba otro cuadrito y le generaba una descarga eléctrica. Entonces, Ah, obvio, el perrito no volvía a tocar el de la descarga, lo hacía una o dos veces, pero ya le generaba el aprendizaje de no, ese electrocuta, pero el otro me da una galletita, ¿cierto? Pero cuando le cambiaban los botones y entonces ya el que le daba la galletita lo electrocutaba, y al contrario, el que le electrocutaba, le daba la galletica, fue supremamente complejo para el perro después entender cómo podría alimentarse, porque entonces ya el que le daba antes la galletica ya lo está electrocutando y ya sabía que el otro también lo está electrocutando, entonces como que, oh, ¿qué hago? Ya para dónde cojo, no me puedo alimentar, entonces esa situación para que el perro cambiase y aprendiera que, bueno, me voy a arriesgar con la otra porque si esta de repente no me da, pues nada más me queda un botoncito, ¿será que lo toco? Llegar a tocarlo fue demasiado complejo hasta que lo logró hacer, pero ¿qué lo llevó a eso? El hambre, situaciones de dolor, de angustia, de estar confrontado, de que ya no tengo más opción. Entonces ya hago cualquier otra actividad para poder intentar lo que sea, por más que sepa que eso me va a generar un daño. Y ahí va y aprende que, esto me dio otra galletita, pero este no era el que me electrocutaba. Cambiar digamos, ese clip de entender que lo que antes me hacía daño lo puedo transformar para nosotros, para los seres vivos, es muy complejo, muy complejo. Por eso es importantísimo cuidar muy bien lo que aprendemos. Entonces, si estoy en ese entorno complejo en el que tengo las personas que hablan mal, que todo el tiempo están juzgando al otro, que están haciendo chismes, corrillo, etcétera, yo lo que debo de hacer es evitarlo, porque por más que yo diga, no, eso no me afecta, pues a mí me resbala, que ellos digan lo que quieran, yo solo los escucho. Ya te mm. está entrando la información que está corrompiendo tu cerebro. Eso es delicado. Sí, que va a activar las neuronas espejo y te van a contagiar del mismo comportamiento. Luego lo replicas en tu casa o en otro entorno o con otros amigos y a lo mejor quedas muy mal parado porque seguramente ese otro entorno de amigos no es de esa línea de la que estás hablando. Es decir, que no obedece a la misma frecuencia vibratoria, llamándolo pues cuánticamente. Y ahí pasamos al séptimo punto y tiene que ver con la falta de gratitud. También baja tremendamente la frecuencia vibratoria, pero además emocionalmente, sí, desde el cerebro y las emociones, también tiene un impacto incluso a veces hasta físico. Y ahí sí va a tener que conectar mucho con lo que tú decías ahorita, Iván, del niño interior que hay que sanar, de la cantidad de heridas invisibles que llevamos. Pero voy a entrar desde la parte cuántica y ya te devuelvo para que termines con esa parte emocional que iniciabas ahorita del niño interior. Cómo la falta de gratitud, cómo no practicar la gratitud, no reconocer lo bueno en la vida, en los otros, también puede disminuir la frecuencia vibratoria, porque la gratitud, sin duda alguna, es la principal puerta de elevación energética. O sea, si estamos hablando que el amor es la frecuencia más alta de vibración, pues obviamente la gratitud hace parte del amor. Sí, de hecho yo creo que está una o dos escalas abajo, ya muy cerquita de esa máxima frecuencia. Cuando tú bajas la frecuencia vibratoria por no practicar la gratitud, cuando te aferras, por ejemplo, al papel de víctima. Es decir, todos hemos tenido dolores, traiciones, pérdidas en nuestras vidas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y normal que el primer tiempo, ¿sí? El primer tiempo posterior tengamos que soltar
Sí, es como que desenvenenarnos, ¿no? Porque duele, porque el dolor duele, porque el dolor y el miedo son las frecuencias más bajas y cuando te hacen daño sin tú estarlo buscando es normal que tengas que desintoxicar todo eso. Pero aquí viene el reto y esto va muy ligado a lo que acaba de mencionar Iván, y es que hay que ir evolucionando, no nos podemos quedar revictimizándonos a nosotros mismos. Hombre, te pasó tal cosa, sí, háblalo, háblalo hasta que te canses y hasta que lo proceses, pero luego hay que integrarlo y decir, ok, me pasó esto, lo aprendí y lo agradezco porque es la sabiduría que me ha traído a mi papel actual o a mi momento actual de fortaleza, o porque a pesar de lo duro que fue, nunca me di cuenta que era tan fuerte, ¿sí? O tan hábil, o no sé, o ya tú llámalo como quieras, pero evita victimizarte, ¿sí? Porque también hay que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. ¿Cómo asumir la responsabilidad de nuestras acciones? Ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a decir que yo tuve la culpa del que me traicionó, del que me robó, del que... ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque a veces hay planes que son parte del aprendizaje espiritual y finalmente esa persona fue tu elección en algún momento. Entonces tenemos que reconocer que en algún momento elegimos y tenemos que hacernos corresponsables con esa elección que tomamos en algún momento, pero que ya no nos representa. Es que esta persona que eligió ese ser, pues lo hizo con el mayor amor, con la mejor intención, pero le faltaba información, nos faltaba sabiduría, que fue precisamente lo que agradecemos de todo ese camino de aprendizaje. Así que esa falta de gratitud te baja puntualmente, digamos, la frecuencia vibratoria, pero además también cuando vivimos en victimización y falta de gratitud, se nos abren las heridas emocionales, las cicatrices psíquicas y digamos todo esto que estabas mencionando, Iván, desde la neurociencia, que habita en el cerebro, en el inconsciente, emociones no sanadas. Entonces te doy la palabra para que nos expliques desde la neurociencia cómo la falta de gratitud desenvuelve todo esto. Claro, es que la falta de gratitud, Sandrita, genera todo este caos porque es precisamente no permitirle al otro también que sane, ¿cierto? Desde que yo digo con mi egocentrismo, digo, no, 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 es que yo no me equivoqué, como muy bien lo mencionabas ahorita, no permito que el otro también corrija, le complico más la situación y ahí desde el Dharma y el Karma todos somos energía y mandas unas vibraciones supremamente negativas. Pero entonces Claro. mira que la connotación, como les mencionaba ahorita, que ahí lo importante para hacer esa transformación y que tú cambies y digas, no, sí, voy a empezar a hacerlo. Es si lo haces una vez, o sea, empieza por lo más mínimo. Porque es que muchas veces decimos, no, es que yo sí quiero cambiar, pero es que cambiar es tan difícil. Y no, no es que sea difícil, simplemente empieza, es comenzar a hacerlo. Y muchas veces cuando vamos a empezar lo queremos hacer por la parte más difícil. ¿Y cuál es la parte más difícil? Entonces, necesito perdonar a esta persona porque tengo que volver a tener contacto con ella porque es de mi empresa. Y esa Claro. necesidad ya es una obligación, entonces necesito hacerlo, esa es la parte más difícil, te forzas demasiado, pero si lo haces desde atrás, empiezas a revisar, bueno, y si de repente yo pues aún todavía le tengo rencor, siento esa piedrita con esta muchacha, con este hombre, pero de repente hoy voy a hacer este esfuerzo, que para mí es grandísimo, pero es un paso, y voy a decir cualquier cosa, compré un confitico o el confitico que me dieron en el almuerzo, se lo dejo encima del escritorio. Ese es un paso. Y tal vez te puede costar mucho, pero es un paso mucho más sencillo. No vas a tener que hablarle, no vas a tener, simplemente le pusiste un confitico en el escritorio. Eso cambia Y todo. del odio al amor hay un paso, ya después encarré. No mentiras, estoy molestando, yo estoy aquí. Pero sí, No mentiras, pero puede pasar, puede pasar, claro, puede claro, pasar. Eso sí, claro, que nos Sandrita. inviten, ¿cierto? Que nos inviten después. Sí, 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 que inviten al No, matrimonio. sí, 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 real, real, real. No, Iván, buenísimo ese aspecto. Y lo segundo también es que, según escucho tu invitación, eh, cuando hablas, por ejemplo, de sanar el niño interior, es para que la próxima vez de pronto no nos dejemos arrastrar también por emociones muy impulsivas que nos llevan de pronto a albergar rencores, discusiones y conflictos innecesarios, ¿m? Que finalmente van es socavando esa salud
emocional en el inconsciente y va abriendo heridas que no son necesarias, que es necesario de verdad, pues evolucionar, sanar y seguir adelante. Así es, Sandrita. Entonces, mira, ahí para simplemente concluir, Sandrita, con ese vuelco que hace tan grande ese ejemplo que les acabo de poner ese confitico allá, ¿qué es lo que esto hace? Genera que se dé un cambio desde la región frontoorbital del cerebro. Esto lo que hace es que desde ahí se adelanta, pues la región frontoorbital está encima de la órbita, y esto lo que hace es que controla, ese es el que digamos como el que da el control a la amígdala. Entonces lo que hace es que empieza a transformar donde tienes almacenada toda esa información, y ahí es donde tienes nuevas experiencias de conexión. Ahí vinculas, ojo, porque como lo mencionábamos ahorita, no es que desaparezca la información, pero entonces lo que haces es crear un nuevo circuito que va a luchar con el anterior, ¿sí? Tal vez Sí. ella me cae mal, ella no me la trago, no la resisto, ya no va a estar solo, va a tener uno acá que se va a ir fortaleciendo, le di un confitico. Entonces van de la mano, y cada que vayas haciendo otras acciones se va fortaleciendo hasta que se va minimizando y se pone tan pequeño que ya dominas esta línea. Entonces eso es a lo que tenemos que llegar, ¿sí? Porque ahí esa parte es fundamental para que pasemos de lo negativo a lo positivo y fortalezcamos minimizando, digamos, como esos recuerdos anteriores. Ahora le van a pelear todos en la empresa para que les deje confiticos en el escritorio. Mínimo, posiblemente sí. Bueno, Iván, ha sido de verdad genial y como siempre nuestras conversaciones, te queremos mucho. Te voy a dejar 30 segundos con los analíticos para que les des tu mensaje de este programa. ¿Cómo te sentiste? Porque es que además son temas que yo sé que son complejos y yo siempre te propongo unos temas todos locos de, venga, juntemos estos dos y usted lo desarrolla en su enfoque y yo en el mío. ¿Cómo te has sentido con este nuevo enfoque, Iván? Súper, súper, a mí me encanta, Sandrita, porque es que mira que sabemos todo está conectado, y todo está tan conectado que mira lo fácil que se dan estos programas. Cualquiera, y Sí, cuando de repente me lo propones, cualquiera podría pensar, oh, eso no tiene conexión, ¿en qué lugar? Y obvio, siempre absolutamente todo sí. está interconectado, y más estos temas. Estamos hablando de temas energéticos, de temas mentales, de liderazgo, todo esto va ligado, y es por eso mismo, porque todos somos una misma vibración. Entonces, a mí, la verdad, Sandrita, en lo personal, me ha encantado, me tiene maravillado, me gusta muchísimo digamos, ámbito que hemos venido tomando pues como en el programa, me gusta Sí, bastante, y aparte qué también me bueno. gusta muchísimo porque los analíticos son, digamos, ellos captan toda esa información y la entienden muy fácilmente. Ellos como que, Mentes abiertas, conciencias libres. Ellos son mentes abiertas, conciencias libres. Somos a este lado cuántica y a ese lado, al otro lado, a ese lado neurociencia. Ahí estamos. Bueno, entonces te dejo los 30 segundos y gracias, Iván, por estar con nosotros. Te queremos mucho. Chao. claro que sí, gracias. Bueno, analíticos, simplemente como lo mencionaba ahorita, yo estoy en ese camino, y Sandrita también lo sabe, hay muchas cosas, y es ese tema de que tal vez el sesgo de que no, cuál niño interior, o yo qué tengo que cambiar, yo estoy muy bien, y yo ya estoy muy viejo para decir que voy a cambiar, yo ya tengo 60 años, ¿para qué cambio? Es tan importante porque las personas muchas veces se sesgan y dicen yo toda la vida he hecho lo mismo. El cambio duele, sí, el cambio duele, pero después de que lo aplicas en tu vida, no sabes la satisfacción tan grande que te da y cómo va transformando todo. Entonces, así tengas 60, 70, 80 años o 18, de verdad que estar abiertos al cambio, estar abiertos a entender que todo lo que va viniendo en ese mundo tan cambiante y tan variado, yo lo voy tomando hoy, ojo, ahí sí, muy analíticos, como siempre lo propone el canal y la directora, muy analíticos, yo soy quien tomo mis decisiones, pero voy tomando las buenas herramientas, yo sé que es bueno, que es malo, y por ahí me voy enrutando. Entonces, ojo, cero temor al cambio. Lo principal es estar abiertos al cambio y a todo lo nuevo que pueda venir. Entonces, muchísimas gracias, analíticos, por el espacio, y bueno, nos vemos en la próxima.
Muy bien, Iván, gracias por estar aquí. Un abrazo y un beso a ustedes analíticos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en las próximas horas. Estoy emitiendo también en la noche a las 7:40. Nos vemos 7:40 hora Colombia. No sé si ya cambiamos de hora en Miami. Me dicen por favor que estoy un poquito desfasada. No, yo creo que todavía no, ¿cierto? Todavía estamos en la misma hora en Miami. 8:40 Miami, 7:40 Bogotá. Entonces a ustedes muchísimas gracias por estar aquí y que nada me les falte, que la evolución nos acompañe. Gracias por estar con nosotros en las 7 leyes de expansión, ya el tercer nivel avanzado. Y por supuesto, pues vamos a hacer una pausita. En noviembre retomaremos y les traigo sorpresas, señores, porque vamos a tener ya un fin de año bastante movido. A ustedes gracias por estar siempre tan activos con el canal. Dios con todos, que nada me les falte, que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Los amamos mucho. Chao, chao. Llega el mediodía. Nos conectamos con Sandra Valencia G24, quien nos trae los hechos del mundo.